Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Seguimos escuchando hoy, miércoles 20 de marzo, la lectura del libro de Jeremías. Ellos dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. ¿Quién no conoce al profeta Jeremías? Tal vez a muchos nos suene por una expresión que lleva su nombre y que hace referencia a las crisis que tuvo que afrontar a propósito de su misión. Nació hacia el año 645 en un pequeño pueblo próximo a Jerusalén. Su actividad profética fue muy activa y no cesó de proclamar en todo momento la necesidad de conversión del pueblo de Israel. El contenido de su proclamación: oráculos de castigo, amenaza, destrucción, pero también de esperanza y salvación. Fue precisamente la causa por la que el profeta sufrió persecución, tortura, cárcel y casi la muerte. Para muchos, Jeremías representa un modelo de profeta y también de creyente. En la lectura de hoy, el profeta comienza
y confiesa, debería decir confiesa, la persecución a la que está sometido y el temor a que ésta llegue a ser mortal. Vamos a herirlo en la lengua, porque solo con la muerte lo harán callar. Me han cavado una fosa para sepultarlo. Sus enemigos creen que cuando Jeremías desaparezca, no les faltará ni el consejo ni el oráculo de otro profeta que mire por sus intereses y no les anuncie palabras de cambio y conversión. Ellos quieren silenciar esa lengua que denuncia y no comprenden que es voz que intercede a su favor. El profeta se dirige a Dios para recordarle que ha anunciado su palabra, que se ha puesto a su servicio y ha intercedido por sus enemigos para que Él aparte su ira de ellos. Y ahora estos reclaman su vida. ¿Es que se pagan bienes con males? Pregunta que nos hace pensar y reflexionar en este tiempo cuaresmal donde se nos exhorta a vivir en un momento de cambio y transformación interior. Hacer el bien implica un itinerario desde nuestro corazón al corazón de Jesús, el único que puede responder a esta cuestión, puesto que Él pasó haciendo en bien para que los males que podamos recibir se transformen en vida y una vida renovada, en vida entregada a favor del ser humano. A modo de plegaria, Jeremías suplica a Yahvé desde una confianza plena en aquel que le envió a proclamar su palabra. Hazme caso, Señor, es la súplica de Jeremías. El Santo Evangelio de Mateo comienza hoy con el tercer anuncio de la pasión que el Señor dirige expresamente a los 12. Jesús no escatima detalles y expresa claramente lo que le va a ocurrir en Jerusalén. Le entregarán a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte. Le entregarán a los sumos sacerdotes. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero resucitará al tercer día. Nada se dice sobre la respuesta de los 12. Ni si ellos entienden las palabras de Jesús o por el contrario, no llegan a entender su significado. El relato siguiente nos saca de dudas. Una petición extraña nos indica que a los discípulos de Jesús todavía les queda un largo camino para conocer al Maestro. En el relato de San Marcos, son los zebedeos los que se dirigen directamente a Jesús con la petición de ocupar un puesto a su derecha y a su izquierda en el reino. San Mateo, para mejorar la imagen de los discípulos, pone la petición en boca de su madre. Está claro que los discípulos no han comprendido el mesianismo de Jesús. Aún sostienen esa visión político-religiosa de la restauración temporal de la dinastía davídica. Jesús Mesías ha traído un reino nuevo, un proyecto de vida que pasa por la muerte y la resurrección. Y esa es la invitación que hace a sus discípulos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? La respuesta por parte de los hermanos continúa evidenciando su incomprensión. Podemos. Asumir el proyecto liberador de Cristo supone no aspirar a ganar los primeros puestos, sino a colocarse en el camino de los últimos, de los que no cuentan, de aquellos que han perdido hasta su dignidad, a fin de ganarlos para el reino. Beber el cáliz de Jesús es inherente a la condición de discípulo. Tener los primeros puestos en el reino de los cielos es cosa del Padre, quien no se rige por nuestras categorías humanas de primeros y últimos. La respuesta de indignación por parte de los otros discípulos con estos dos hermanos no se hace esperar. Tal vez en su corazón ellos ambicionaban lo mismo. De ahí las palabras de Jesús sobre la verdadera autoridad entre ellos. Los jefes de las naciones ostentan el poder y hacen alarde del mismo oprimiendo a la gente. El reino de Jesús se inicia con un camino inverso. El que quiera llegar a ser grande, primero debe de hacerse pequeño, último y servidor, para que al igual que Jesús, nuestra condición de discípulo nos lleva a servir y a dar la vida por los demás. ¿Estamos dispuestos a ello? Jesús, Maestro bueno, no desespera ante la cerrazón de sus seguidores, sino que aprovecha la ocasión para enseñarnos y con su profunda pedagogía introducirnos en la comprensión de la difícil lógica de la cruz.
Es el camino del servicio. Aunque estemos tan inclinados al éxito, a ese éxito que supone las derrotas de los rivales y los enemigos, podemos entender y aprender y asumir el camino alternativo que Jesús ha escogido, el camino estrecho y empinado que lleva la vida por la vía del servicio. La bondad del servicio la entiende cualquiera, entre otras cosas, pero no supone la negación de la otra parte. En la lógica del poder queremos vencer, pero no que nos venzan, pues si uno vence, alguien tiene que salir derrotado. En la lógica del servicio nos gusta que nos sirvan, sí, pero también podemos servir, haciendo a los demás lo que queremos para nosotros. Confrontamos a San Mateo en el capítulo 7, versículo 12, lo miramos y ahí nos da unas pautas. Por esa vía tan sencilla y humana podemos ir aprendiendo el camino de la cruz, que nos invita a Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Pidamos al Señor nuestro Dios que nos dé un corazón de niños, humilde, pobre, sencillo, generoso, pero grande para amar, grande para desprendernos a veces de los bienes materiales, de los bienes económicos que nos están a veces ahogando en nuestro interior, y poner al servicio de los demás nuestros dones, talentos y servir como si estuviéramos sirviendo al mismo Cristo, en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en el marginado, en el frustrado, en el oprimido, en el que sufre, en el que llora, en todos y cada uno de ellos, en los enfermos, en los encarcelados, en los que están en los hospitales. Hoy es el tiempo de conversión, de Cuaresma, que nos invita a hacer las obras de misericordia. Pidamos al Señor verdaderamente ese cambio en nuestra vida, pero verdaderamente actuando en favor de los demás siempre, siempre. Por amor a Jesús, por amor al sufrimiento de Jesús en la cruz, estamos viviendo nuestra Cuaresma. En este momento es un buen momento para hacer un alto en nuestra vida y reflexionar si estamos actuando como un niño y ser el mayor entre nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos. En unos días escucharemos el pasaje del Evangelio, el rostro del amor del Padre. Pidamos al Señor que nos ilumine y siempre nos regale su Santo Espíritu y nos dé su bendición a todos y cada uno de vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.